Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Dios los bendiga. ¿Cómo les va? Seguimos un nuevo día más, un nuevo domingo en aislamiento, esperando que esto pase pronto y aprovechando cada minuto para aprender y estar atentos a lo que Dios quiere mostrarnos con todo esto. Siempre he tenido la verdadera inquietud de descubrir qué de nuevo podemos aprender de esta situación. Me llama mucho la atención la escena del profeta donde le hace pedir a Dios que le abra los ojos a su ayudante para que pueda ver los carros de fuego del Señor para ayudarlo en la batalla que tenía por delante. Eso siempre me anima a poder ver que la realidad tiene múltiples maneras de ser vista y hay cosas que no vemos, pero que funcionan y que son reales. El mundo espiritual y el ámbito de la lectura espiritual de las cosas lo es. Por lo tanto, no solo es la pandemia, no solo es el cuidado entre todos, no solo es lo que sucede con la enfermedad en lo largo del mundo, no solo es la economía, no solo es la gente, sino también es lo que Dios quiere hacer y quiere mostrarnos por medio de todo esto. Y en esta mañana, aprendiendo de todo esto, quiero compartir con ustedes una palabra que está en la carta que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Sí? Quiero invitarlos a buscar en la segunda carta de Pablo a Timoteo, allí en el Nuevo Testamento. Quiero leer un pasaje con ustedes y quiero que podamos reconocer algunos pasos que nos permiten caminar con firmeza. Pablo le va a decir a Timoteo allí al principio: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Esta idea del paso a paso, mis queridos hermanos, es tan importante. Es tan importante sobre todo en este tiempo, y por algo que después va a afirmar Pablo más adelante, se combina para permitirnos ver en este pequeño pasaje riquísimo y profundo tantas enseñanzas. Yo me quiero detener en unas pocas en esta mañana. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones y ver lo que el Señor tiene, que me ha dicho a mí, en primer lugar, me ha bendecido y me ha edificado a mí con su palabra, y quiero compartirlo también con ustedes. Vamos a la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 17. Dice: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Realmente la palabra que Pablo le da a Timoteo es extraordinariamente importante para la vida de un joven que se estaba formando y que necesitaba el apoyo de su maestro. Y él, como discípulo, por supuesto, de Jesús en primer lugar, pero de Pablo de manera directa en la formación de su ministerio, necesitaba este aliento que Pablo le estaba dando en este momento. Yo quiero compartir con ustedes algo que sentí también de parte del Señor para mi propia vida, y acá en este pasaje nos permite reflexionar. En primer lugar, el primer paso podríamos llamarlo la firmeza en el llamado a seguir y ser discípulo del Señor. ¿Qué es lo que qué es lo que había aprendido? ¿Qué es lo que dice las enseñanzas? ¿Cuáles habrían sido las enseñanzas? Le repite luego: tú permaneces firme en lo que has aprendido.
¿Qué es lo que habría aprendido Timoteo, en lo cual debería estar firme? Miren, ahí mismo en el versículo 15 dice que la fe es en Cristo Jesús. Y en el 12 dice que los que quieren llevar una vida de acuerdo a Cristo Jesús. Y que la palabra de Dios es digna para para enseñar en eso. De tal manera que, mis queridos hermanos, lo primero que Pablo le está recordando a Timoteo es que Timoteo está llamado a ser un seguidor de Jesús. Timoteo está llamado a recordar permanentemente y a tener claro y firme que está llamado a ser un discípulo de Cristo, que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de Timoteo para convertirlo en un discípulo de Jesús. No le está llamando a fundar en un determinado lugar, una determinada iglesia, un determinado culto con una determinada religión. Lo está llamando a ser un discípulo de Jesús. En otros lugares de la carta, Pablo le va a decir, te animo a que vives el fuego del don que hay en ti. Te animo a que prediques la palabra, te exhorto a que lo hagas, a convertirse en un discípulo de Jesús que da testimonio a partir de la tarea que Dios le encarga a Timoteo. Y usted, mi hermano, y yo, ¿a qué estamos llamados a estar firmes en este tiempo? A seguir siendo discípulos de Jesús, a estar convencidos de que Jesús nos llamó como a sus discípulos a estar con Él y a mandarlos a predicar. Que como a los que estuvo con Él en la gran comisión, hacia el final del Evangelio de Mateo, les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Realmente hay un llamado radical. Hay un llamado a echar raíces, como dice Efesios 3:17, arraigados y cimentados en la fe en Cristo Jesús. Estamos llamados, mi hermano y mi hermana, a poder tener un compromiso radical con Cristo, a convencernos que nuestro llamado es a seguir a Jesús. ¿Estamos convencidos de que estamos llamados a seguir a Jesús? ¿Estamos convencidos de que día a día nuestro compromiso es a seguir a Cristo, a ver hacia dónde se va a dirigir y yo dirigirme detrás de Él? ¿Que tengo un llamado a ser discípulos y a hacer crecer a mis hermanos en la fe? ¿Estoy convencido? Pablo le dice a Timoteo que debe estar convencido, que sabe que él está convencido de eso. Yo estoy convencido. Yo sé que usted está convencido. Estamos cada uno de nosotros firmes, porque esa es la tarea a la que hemos sido llamados, a perseverar, a continuar, a hacerlo con Jesús, no solos. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús, no discípulos de nosotros mismos. No podemos ser seguidores de Jesús y permitir a Jesús que se quede sentado en el banco y nosotros ver qué hacemos. Jesús viene con nosotros, su Espíritu viene con nosotros. Y tampoco en la comunidad, no aislados. Estamos llamados a tener un discipulado radical, pero con Jesús, no solos. Solos no podemos, nuestras fuerzas no son suficientes, porque la envergadura de lo que está en juego es muy grande. Estamos llamados a ser discípulos de Jesús con Jesús y en su comodidad, no aisladamente. No aisladamente. En primer lugar, creo que ese es un llamado firme que está presente en lo que Pablo le dice a Timoteo y le aparece en la carta. En segundo lugar, el llamado, el segundo paso que aparece acá a estar firme es porque lo van a atacar. Timoteo va a ser atacado como Pablo le dice mismo que fue atacado. Pablo fue perseguido, fíjense en el versículo 11, dice, mis persecuciones has seguido y has sabido que me han atacado en Antioquía, en Iconio y Listra, las persecuciones que sufrí allí, sabes, las persecuciones y mis sufrimientos. Pablo fue verdaderamente atacado. Y dice el versículo 12, los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, así serán perseguidos o atacados. Esto verdaderamente me pareció fuerte, me hizo pensar en la sociedad de hoy, qué tipos de ataque nosotros podemos recibir, qué tipo de dificultades nosotros podemos padecer, ¿no es cierto? No sé si alguna vez usted se sintió atacado. Dice el texto que los que quieran llevar una vida piadosa, así serán perseguidos. ¿Alguna vez sintió que por querer ser discípulo de Jesús, alguna vez te pasó
que por querer comprometerte con Dios, vienen otros y te atacan. Atacan tu fe, atacan tus principios, atacan tu persona, atacan tu integridad, que te atacan, que te hostigan. ¿Te pasó alguna vez? Si te pasó, es una buena señal. No es agradable que a uno lo ataquen y lo persigan, pero significa que es indicio de que tu vida en comunión con Dios está en una senda correcta. Por supuesto, siempre va a haber ajustes que hacer, siempre va a haber peligros a los que enfrentar, propios, internos y externos, pero significa que si sentís el ataque por querer comprometerte con Dios, empezaste la vida con Dios y todo empezó mal, esa lectura significa de que hay hostigamiento a partir de tu compromiso con Dios y que necesitas aferrarte y arraigarte. Verdaderamente, la primera lucha no es contra carne ni sangre, lo dice Pablo también en Efesios, se los dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas y seres humanos fundamentalmente, sino contra el reino de las tinieblas. Recuerden lo que hablamos al principio, de que la realidad espiritual que nos rodea. Por lo tanto, la lucha podrá venir de quien menos lo esperes. Fíjense, Pablo en el capítulo 14, en el versículo 14, dice, Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. También tú cuídate de él, dice, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Probablemente este hombre, Alejandro, era miembro de la comunidad. Probablemente era alguien conocido de la casa, en la familia donde se reunía Pablo, probablemente hayan tenido un tiempo de concordia, hayan conversado, hayan compartido juntos, pero en algún momento este hombre se opuso. Este hombre que inesperadamente Pablo no sabía, se le opuso. No esperaba que este hombre se le opusiera. Pero fíjense el versículo 16. En mi primera defensa, cuando Pablo tuvo que defender su fe, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te sentiste que nadie estuvo con vos? ¿Que por seguir a Cristo o porque tomaste decisiones de fe en Cristo Jesús todos te abandonaron? ¿Lo sentiste alguna vez? ¿Te sucedió? ¿Te pasó que te quedaste solo? Pablo está diciendo eso. Y acá no está hablando de gente que estaba en contra de él. Pablo está diciendo que eran o creyentes o personas que estaban con él, una experiencia semejante a la de Jesús quizás en la cruz. Como sea, en nuestra vida, en tu vida y en la mía. ¿Alguna vez sentiste que el ataque vino de quien menos lo esperaba y quienes tenían que estar de golpe te abandonaron? Si lo sentiste así, creo que ese es el llamado para poder estar firmes. Fíjate, no lo tomes en tus manos porque el Señor nos cuida. La palabra dice, cuando recuerda en el versículo 13, dice así serán perseguidos quienes quieran llevar una vida piadosa, mientras que los malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cuántas veces te han engañado? ¿Cuántas veces te sentiste engañado? ¿Cuántas veces han mentido atacándote? Y la mentira fue parte de lo que buscaba amedrentar tu vida y tu compromiso de fe. Déjame decirte, el que engaña, a engaño muere. El que engaña va a vivir su vida engañando y siendo engañado, porque ese es el camino que elige. Y ese es el camino de tristeza y de amargura en su corazón. Tu parte es lo que decíamos en el punto número 1, compromiso radical de seguir a Jesús. Si querés estar firme, te van a atacar. Es señal de que más firme estás que antes. Si te atacan, no es signo de debilidad, es signo de que te estás afirmando, es señal que vas avanzando y que vas progresando. Podrá haber momentos más intensos que otros, más de tranquilidad o más de serenidad, pero la batalla espiritual es una batalla constante en la vida de quienes quieren ser firmes, íntegros, fieles, sencillos, pacificadores. ¿Querés tener una vida sencilla? ¿Querés tener una vida en paz? Y te notas que hay controversia, conflicto de quienes no los esperás y demás. Eso es señal, como Pablo le dice a Timoteo, de quienes quieren llevar una vida íntegra. Tal vez nunca pudiste del todo entender cómo denominar la vida de fe que querés llevar. Bueno, si estas señales aparecen en tu vida o han aparecido en algún momento de tu vida, significaron que estabas progresando y que podés retomar esa misma senda de firmeza en Jesús. En primer lugar, llamado radical a seguir a Jesús. Segundo lugar, por ese llamado te van a atacar. En tercer lugar, imita la fe de quienes son autoridad para vos. Versículo 14 dice, permanece firme
en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido. Yo acá pensaba en dos cosas, ¿verdad? Primero me imaginaba en la ley en la cual habría sido instruido Timoteo, en la ley, en la palabra de Dios, lo que le enseñaron a Timoteo seguramente fue en estos tempranos años de la iglesia, cómo Jesús es el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, todavía en Pablo es la Sagrada Escritura, ¿sí? De tal manera que, ¿qué podemos llamar al Antiguo Testamento sintetizando como lo hizo Jesús? En esto se resumen, dice Jesús, toda la ley y los profetas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y seguramente Pablo ha hablado con Timoteo y le habrá enseñado. El cumplimiento de este amor perfecto se da en la vida de Cristo. Esto es probablemente lo que le han enseñado a Timoteo, la enseñanza de la cual él ha aprendido, pero también seguramente Pablo habrá enseñado a Timoteo algunas otras cosas, como por ejemplo una idea que está presente en Romanos 5:8. Timoteo, nosotros éramos pecadores, pero ahora Cristo murió por nosotros. Se los dijo a los romanos, pero se lo pudo haber dicho a Timoteo también. Timoteo, éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Permanecé firme en esta verdad. Cristo dio la vida por vos, como le dijo a los corintios también en la segunda carta que tenemos nosotros. Timoteo, fuimos reconciliados con Dios. ¿Y sabes qué? Tenemos un ministerio, tenemos una tarea que nos fue dada, que es la de anunciar ese mensaje de la reconciliación. Fíjense un poquito más adelante de donde leí hoy, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, anima a muchos con paciencia. Ese mensaje que estaba presente en Pablo y que lo comunicó a otra iglesia, seguramente se lo comunicó también a Timoteo. Estábamos muertos en pecados, Cristo murió por tu vida y por la mía. Nos ha dado vida nueva y nos ha dado un mensaje, nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado ese mensaje de la reconciliación. Esto seguramente ha sido parte de lo que Timoteo ha aprendido. Firme en lo que has aprendido. Pero además, hay algo importante que dice hacia el final de ese mismo versículo. Sabes de quién lo aprendiste. La convicción la refuerza el testimonio vivo de los otros hijos de Dios a quienes nosotros hemos visto. Verdaderamente, lo dicen en los primeros versículos que leímos, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, que recién mencionamos, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Pablo se había puesto como modelo delante de Timoteo, no es la primera vez que lo enseñan. Y realmente delante de nuestra vida, hermanos, también hay personas que se ponen con autoridad porque asumen la responsabilidad de saber que son observados y que son testimonio y modelo para la vida de otras personas. Yo lo siento así. Y yo a su vez miro a otros creyentes, a otros hijos de Dios. Ojo, no son perfectos. De ninguna manera yo, por supuesto, soy perfecto y me falta muchísimo para crecer en eso. Y las personas a las que observo también sé que tienen defectos, pero los observo en su fe. Observo el fruto y el resultado cotidiano de su caminar radical con Cristo. Y entonces, ¿qué veo? Que lo que ellos me han enseñado a mí se ha cumplido en sus propias vidas. Que puedo confiar en lo que se me enseñó porque lo veo cumplido en la vida de esas personas. Veo en ellos aplicada la enseñanza que me han dado. Y veo que han crecido, no sin esfuerzo, pero han progresado. Cuando veo a las personas en quienes yo baso esta autoridad del Evangelio, porque lo veo cumplido, veo que han crecido, veo que han progresado. Gente de mi misma edad, gente incluso de menor edad que yo, pero que crecen, que progresan. Y gente que me ha enseñado tanto de la palabra de Dios y que me ha permitido ver la palabra de Dios encarnada en su propia vida. Y la tarea que los pastores tenemos, que a mí me toca, es ser observado en eso también, consciente o inconscientemente. La iglesia observa a sus líderes, observa el cumplimiento de su vida, de lo que enseña en la palabra, cómo se cumple. Sabe que no somos perfectos, pero sabe que nos esforzamos. Y sabe que somos
ejemplo para que otros puedan decir, sí, esa palabra no solo la creo, sino que la afirmo en mi vida porque la veo cumplida allí. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mírame a mí y esforzate por cumplir esa palabra porque la ves cumplida en mí. Incluso es una palabra que ve cumplida en su familia. Fíjense al principio, dice, me llena de alegría, traigo a la memoria tu fe sincera. Pablo sabe la fe de Timoteo, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. No solo era el ejemplo de Pablo, también era el ejemplo de su madre, de su abuela. ¿Cuántas abuelas hay que nos han dado un testimonio de fe que aún podemos levantar en alto y darle gloria a Dios? Mis dos abuelas han sido un testimonio de fe en mi vida, Amalia y Daisy. Para quienes me conocen y saben de ellas, saben que así es. Perdón. Ay, disculpe. Ellos son testimonio del poder vivo de la palabra y no de las propias fuerzas. En la vida de mis abuelas de mis padres hubo un testimonio vivo que no radicaba en sus propias fuerzas, sino que confiaban en el Señor. Confiaban en el Señor que los sostenía y que podían hacer día a día ellos ese camino de fe porque el Señor los sostenía. Como Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, acordate de tu madre, de tu abuela, acordate de mí, que sufrimos juntos y caminemos juntos. Podemos confiar en la palabra porque ellos lo hicieron. Eso es imitar la fe, mantenernos firmes y perseverantes. Por lo tanto, el cuarto paso, el último elemento que les quiero mencionar, es el de estar firmes en la palabra, que es lo que está en el último punto que les quiero compartir. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra es autoridad de Dios, es el poder de Dios. La palabra que nos ha sido dada por Dios brota de su mismo corazón, de su mismo pensamiento, de su misma esencia. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios, es la que trae autoridad y poder a nuestra vida. Es la palabra que cita Jesús en el desierto cuando es tentado, para confrontar. Te animo a vos, lo animo a usted. No sé la edad que puede tener. No sé si por ahí tenés 19 años, o si tenés 90, o si estás en ese margen como yo, por la mitad. No importa la edad que podés tener, porque la palabra siempre te va a refrescar y siempre te va a renovar en ese compromiso radical con Jesús. Te va a animar cuando te ataquen, te va a hacer ver en los otros esa experiencia de fe y te va a permitir crecer en la enseñanza, enseñar a vivir valores y prioridades. La palabra nos reprende tocando nuestros errores y mostrando lo que tenemos que cambiar, nos corrige mostrando el camino más excelente, el de la imitación de Jesús, el del seguimiento de Jesús. Y nos instruye en la justicia que es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que estemos capacitados para toda buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Tu vida. Tu vida es ya de por sí una obra maravillosa. Y déjame decirte, estás capacitado para vivirla. El Señor te capacita con su espíritu para vivir tu vida, que es una obra maravillosa que Dios te da, pero también es una obra la de quienes te rodean, porque son un campo fecundo de la obra del Señor. Hacer nuevos discípulos, dar nuevo testimonio, ayudarnos a crecer unos por otros, orar por los que tenés al lado, orar por los quienes no se merecen tu oración, porque no es por el merecimiento de los demás, es por lo que el Señor nos mandó a hacer, a vos y a mí. En eso es el seguimiento radical de Dios. Es verdaderamente cuidar de nuestro mundo, cuidar de nuestro ambiente. El mandato de Dios en Génesis sigue teniendo valor. Administremos este mundo sabiamente. Busquemos el bienestar de este mundo y permitamos que Dios lo redima cuando redima a toda la humanidad. Pero también es denunciar toda opresión, es perseguir la justicia, es luchar por la paz, es luchar por la justicia. Tenemos un compromiso
toda buena obra, es tu propia vida, es los que están a tu alrededor, es tu medio ambiente, todo lo que te rodea y todo aquello en donde el Señor te colocó. Yo le doy gracias al Señor esta mañana, que a través de su palabra nos inspira y nos desafía a hacer un seguimiento radical del Señor, que nos llamó a seguirlo y a estar con Él. A hacer pararnos firmemente cuando nos ataquen, y es esperable que lo hagan, y aún de los que menos esperamos que suceda, pero estar firmes en eso. Es esperable que también podamos tener certeza para imitar la fe de quienes nos enseñaron la palabra y fijarnos en ellos y afirmarnos en ellos y no decaer, sino estar arraigados y firmes, perseverando día tras día, levantándonos nuevamente y continuando, superando cualquier obstáculo. Y la palabra de Dios, finalmente, como nuestra fuente permanente de inspiración, donde el Espíritu Santo nos permite aprender de ella, fortalecernos en ella, alimentarnos de ella, ser bendecidos para bendecir. Y quiero dar gracias a Dios esta mañana, que Dios bendiga ricamente tu vida y que seas de bendición fuertemente para todos los que te rodean. Que Dios te bendiga. Buena semana.